good evening. Thank Muy, you all, I should say, or good afternoon, depending on where you're located. muy buenas noches o buenas tardes, depende de dónde están localizados. Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario titulado Interseccionalidad de la Violencia Armada. Yo soy su anfitriona, Lorraine Sussman Amstutz. Yo soy ministra denominacional para la paz y la justicia de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. En esta noche me acompañan Sue Parker. Ella es la directora de participación racial étnica de la Iglesia Menonita de Estados Unidos. Johnny Rashid, que es un pastor en la iglesia de West Philadelphia Mennonite. Y, y también Katie Mize, ella es la pastora de la iglesia menonita de Waterford en Goshen, Indiana. Y John Eric Mize, que es asociado para la red anabaptista de personas con incapacidades. Algunas cosas para la reunión de esta noche. Es un seminario web, por lo que todos los asistentes están silenciados y el chat tampoco está funcionando. Sin embargo, si tienen preguntas, trataremos de contestar sus preguntas. Así que por favor, siéntese en la libertad de usar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Solo los panelistas van a ver sus preguntas. Si necesita interpretación en español, puede haga clic en el icono del globo que está en la parte inferior de la pantalla. También quiero hablar de que esta noche, cuando estamos hablando de la violencia y de salud mental y cómo las iglesias pueden responder a las personas que están en riesgo, solamente quiero proveer lo siguiente, ¿no? Para que cada uno de ustedes pueda permanecer aún si entiende que la discusión es difícil. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, esta noche nos reunimos para hablar sobre un tema que sigue pesado en nuestros corazones, muy pesado en nuestro mundo al pensar en la violencia del mundo. Sí sabemos que nuestras oraciones son importantes. También sabemos que necesitamos construir un movimiento proactivo para dar testimonio de la. Te pedimos que nos des la fortaleza para proteger a los vulnerables y garantizar la seguridad de todos. Solicitamos que nos ayude en la búsqueda de cuáles deben de ser las leyes y políticas que traigan esta seguridad. Oramos por el consuelo para quienes sufren las consecuencias de la violencia. Amén. Así que vamos a comenzar en esta noche con las preguntas que tenemos y el panel va a estar respondiendo a las preguntas. No todos los panelistas van a responder a todas las preguntas. Así que la primera pregunta: ¿cómo ha experimentado el impacto de la violencia en sus comunidades? Comenzaremos con Johnny. Hola, soy Johnny. Gracias por invitarme a estar aquí. Yo vivo en la ciudad de Filadelfia, sirvo en la iglesia de West Mennonite y la violencia armada ha afectado a Filadelfia en muchas formas. En los últimos años ha habido mucha violencia a través de toda la ciudad y,
y vemos que ha sido enfocada, la violencia ha estado enfocada específicamente en ciertas áreas de la ciudad y usualmente son las áreas donde hay mucha pobreza y la mayoría de las personas son personas de color. Y en una de esas áreas es una área donde hay un sinnúmero de uso de droga y venta de las drogas. Y es algo muy triste ver aquí en la ciudad. Thanks for sharing, Johnny. Gracias por compartir, Johnny. Yo soy John Eric. Yo soy el representante de la red anabautista de personas con incapacidades. También soy un trabajador social y, y he, y he visto a muchos de las personas que han sufrido, he sido consejero para muchas de las personas y también he tenido clientes de personas que se han tratado de suicidar, pero en mi vida, este último año, tengo un amigo que murió víctima de la violencia. Eh, es algo trágico, él era un buen hombre y debería de estar con nosotros todavía. Yo me imagino que con la violencia armada hay, hay tal vez bien pocas personas entre nosotros que no hemos visto personalmente o hemos sido afectados personalmente por la violencia. Hola, soy Katie Mais y yo trabajo con jóvenes adultos y con niños en la iglesia menonita de Waterford. Y, y nosotros hemos experimentado cómo hemos experimentado la violencia con jóvenes. John Eric es mi esposo y él habló acerca de nuestro amigo que se suicidó el año pasado. Estábamos impactados cuando escuchamos la noticia de nuestro amigo que se había suicidado. Él murió en el estacionamiento de la escuela secundaria. Los estudiantes escucharon los disparos y lo encontraron. El domingo después del tiroteo, hablé con uno de los estudiantes que asistía a esa escuela. Le pregunté cómo estaba y cómo estaba procesando los acontecimientos de la semana. El estudiante no estaba listo, preparado para hablar, pero su hermano mayor escuchó la conversación, se acercó a mí después del culto para procesar lo que había sucedido, como cómo lo había procesado como un estudiante en la escuela superior. Dijo que se sintió solo, sintió coraje, eh, tenía miedo de que su hermano no estaría bien y, y dijo que en su escuela rural y conservadora, todos los que están alrededor de él piensan diferente y no sabía a dónde ir con su ira y con su miedo. La violencia armada surge regularmente en las conversaciones con jóvenes y niños. A veces tienen miedo de ir a la escuela. Además, los jóvenes con los cuales yo trabajo, muchos de ellos tienen compañeros que han muerto por la violencia armada, ya sea autoinfligida o por homicidio. Es una parte muy real de crecer en Estados Unidos, no importa en qué parte del país uno sea. Yo como una mamá de jóvenes, yo tengo muchas historias cómo ha afectado en mi comunidad y quiero compartir uno de ellos. En el 2019, un, me
conocí a este muchacho llamado John y él habló acerca de la experiencia de que su papá estuvo en en la guerra de Corea, y el papá le había dejado una pistola para él y, y me conectaron a mí porque yo soy de Corea, y mi padre tenía 17 años cuando estuvo en la guerra de Corea. Y el impacto que tuvo en la vida de él y en la vida mía fue profundo porque mi padre sufrió de esto toda su vida. Y hablamos muchas veces acerca de qué es lo que hemos heredado en esto. Y estábamos tristes y estábamos hablando cómo podemos hacer nuestra historia, qué es lo que hemos heredado y cómo podemos trabajar juntos para transformar. Esa fue una conversación muy importante que ha cambiado mi vida. Otra experiencia fue durante la pandemia, hubo mucha violencia contra los asiáticos americanos y hubo mucha violencia contra nosotros. El presidente le usaba el nombre de COVID como que era el virus de los chinos, el virus de los asiáticos. Pero verdaderamente, por eso y por ese miedo, los asiáticos americanos, muchos de ellos empezaron a comprar eh, pistolas, armas, y, y era un miedo. Un permiso, el perro mío acaba de entrar dentro de la casa. Y en Atlanta hubo la persona que mató a muchos asiáticos. Y eso me impactó a mí de una forma muy grande. Y, y también 5 millas de donde yo vivo, tal vez algunos de ustedes escucharon de donde hubo una persona muertas en el colmado de Monterrey, que es cerca de donde yo vivo. Y fue algo que me impactó también porque fue violencia en contra de los asiáticos americanos. Esas son dos de las muchas historias que yo pudiera compartir. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir sus historias y cómo la violencia afecta en nuestra comunidad. Dentro de nuestra comunidad sabemos que está en todos sitios. Todos vivimos en sitios donde hay violencia. Así que muchas gracias. Es parte de la discusión crítica el poder hablar acerca de esto. Para nuestra próxima pregunta, si pueden hablar un poco acerca de cuáles, cuáles son, qué creen ustedes son las causas fundamentales de la violencia y cómo y qué debe de ser nuestra fe. Muchas gracias. Lo más inmediato, yo creo que es el acceso a las armas. Es muy fácil conseguir armas en Estados Unidos, sea legal o de forma ilegal. Tenemos un suministro importante de armas de fuego. Más, creo que las estadísticas son, hay 3 armas por cada persona. Yo creo que las circunstancias para la violencia son factores como la pobreza, la presión, la salud mental, pero también es una cultura.
como solución a los problemas y una cultura que dice que es algo bueno tener, tener armas. En todos sitios que vamos, que vemos, la violencia es glorificada como la solución a los problemas. Viene, ¿no? Desde el gobierno hasta las ciudades. Los cristianos pueden, una de las cosas que los cristianos pueden hacer es abordar cuestiones relacionadas con el acceso y pedir reformas para que las armas no sean tan accesibles. También pueden actuar para cambiar las circunstancias políticas que conducen al racismo, la pobreza, abogar por el acceso a la atención de salud mental, y nuestras iglesias pueden estar envueltas en, en, en todo esto, especialmente en la salud mental. Y las iglesias, si pueden, si tienen los recursos económicos, pueden ayudar a sus miembros a tener acceso a la salud mental, ayudar a sus miembros a tener acceso a la salud mental. Y las iglesias tienen que compartir y luchar contra esta cultura que dice que la violencia es la forma de protegernos, que la violencia es la solución a nuestros problemas, que los actos de violencia eh, no todos son malos. Yo creo que tenemos que pensar de una forma totalmente diferente de cómo mantenemos nuestras comunidades salvas. Eh, John, Johnny, yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Eh, pero el problema con las armas es que son, uno puede, las encuentras en todos sitios, son accesibles. Yo no creo que eliminar todas las armas va de una forma mágica a eliminar la violencia. Sin embargo, creo que las armas son un tronco del ojo de nuestra sociedad. Si eliminamos el registro primero, podemos empezar a notar los cambios en otros lugares. También nosotros podemos tomar decisiones de nosotros mismos, no estar armados, no tener armas y hablar en nuestras comunidades de fe que las armas son algo que contribuye a la violencia. Yo creo que nuestra creencia es que vivir en paz es la forma que Dios nos llama a vivir. Thanks, J.E. and Rashid. Or, Mm. sorry, Johnny. Gracias, Johnny And Jack y and- John Okay, I got both of your names. y John Eric. My colleague recently quoted Parker Mi Palmer, colega and this is a little bit where Johnny recientemente citó a Parker Palmer en un sermón cuando dijo, la violencia es lo que sucede cuando no sabemos más qué hacer con nuestro sufrimiento. Esto se vuelve muy evidente cuando empezamos a hablar de mayores medidas de seguridad en las escuelas, cuando uno deja a los hijos en las escuelas y teme que teme a que haya un tirador activo y la gente está buscando armas para protegerse de todo. Y escucho eso muy a menudo cuando uno deja a su niño en la escuela, ¿no? Una vez está con el miedo de que le pueda pasar algo a nuestros hijos. Así que yo creo que muchas veces en estas conversaciones
Son conversaciones de lamento, ¿no? Hay, hay una razón por la cual muchos de los salmos son salmos de lamento. Dios sabía que necesitaríamos recursos para sufrir juntos. Además del lamento, también podemos recurrir a lo que yo llamo los salmos de ira, no como recurso. Estos son los salmos violentos que desean una muerte grotesca a los enemigos y a sus bebés. A primera vista, leer y orar estos salmos parece poco cristiano. Pero la venganza no está en nuestras manos, es en las manos de Dios. Nuestro grupo de jóvenes, al finalizar el mes, vamos a tener una experiencia de poder hablar de todo esto. Vamos a leer estos salmos, vamos a dejar que nuestras emociones salgan, nuestros enojos y cómo podemos expresar nuestros enojos. Y lo haremos de una forma comunitaria. Nos enojaremos unos con otros por las armas y el racismo y la guerra. Muchas gracias, Katie. Yo creo que el lamento es algo muy importante. El lamento no es solamente una conversación individual, pero es una conversación en grupo. Y es el movimiento de la comunidad junta de la iglesia. Porque muchas personas en estas comunidades siempre están lamentando, lamentando y lamentando. Y para esas personas que no viven en una comunidad de fe, yo quiero estar seguro que hablemos y añadimos eso a nuestro lamento. Además de todo lo que se ha dicho, yo creo que parte de lo que causa la violencia son cuando no tenemos una creencia fuerte en el espíritu. ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger? ¿Cómo podemos vivir como pacificadores en un mundo que está quebrantado por la violencia? Tenemos que luchar contra los principales de este mundo, contra estas personas que hacen los sentimientos diabólicos con la violencia. Y además, esto es algo, y además no es solamente abstracto, podemos seguir el dinero. ¿Quiénes son los que están dando el dinero para continuar esta violencia y este miedo, ¿no? El lobby de las personas que están a favor de las armas siempre están tratando de mantener las armas afuera para que todo el mundo tenga acceso y luchan en contra de cualquier norma que quiera tener un reglamento de las armas. Nuestra teología es de la no violencia. Yo estoy muy contenta que Lorraine ha traído esta conversación y trajo a varios de nuestros teólogos para que podamos hablar acerca de todo esto. Nuestra teología tiene que informar nuestras acciones. Y yo como un pastor, tenemos que practicar y ayudar a la gente a practicar el poder transformar
las armas a otra cosa que sea algo que construya la comunidad. Estas no son solamente doctrinas. Yo creo que las iglesias son un sitio donde las personas vienen y están buscando el poder ser parte de algo. ¿Y cómo es que podemos tener intervención a nivel de la comunidad? Yo creo que debemos de entender que las iglesias pueden y deben de tener un rol profético ante toda esta violencia. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estoy muy agradecida de esta conversación, especialmente cuando estamos hablando de la interseccionalidad, porque la violencia no sucede en un vacío, no. El racismo, la pobreza, la enfermedad mental, todas esas son cosas importantes. Y estoy muy agradecida con todos ustedes han hablado de esto. Para la próxima pregunta, ¿qué ustedes creen serían algunas estrategias o políticas exitosas para combatir la violencia armada? Mientras están pensando en esto, alguien nos trajo una pregunta de una persona que se siente que no tiene poder para hacer nada. Así que si piensan en esto cuando estén contestando, hay, hay, hay muchos planes que en el Congreso que pueden ayudar y empezar a la prohibición de los rifles de asalto, de como algunas de las áreas. Tenemos que, tenemos que trabajar de dónde es que vienen las armas, ¿no? Hablamos de que hay demasiado de armas en nuestra cultura, pues tenemos que empezar de dónde es que vienen las armas. Y eso es muy diferente de simplemente tratar de imponer leyes solamente a las personas que tienen armas de una forma legal. Así que tenemos que combatir quién hace las armas y cómo son distribuidas alrededor de nuestro país. Nosotros sabemos que en el estado de Maine hubo un sinnúmero de personas que murieron y el congresista de esa ciudad dijo que porque nuestra comunidad pensaba que nuestra comunidad se sentía muy segura y por eso era que yo estaba en contra de cualquier ley que iba a traer una prohibición de algunas armas. Y ahora con esta experiencia he cambiado de opinión. Tuvo que experimentar la violencia en su comunidad antes de poder cambiar su mente. Es increíble, esa no es una forma para cambiar las leyes. No podemos esperar que siga muriendo más y más gente para cambiar. Y es triste y doloroso escuchar eso, ¿no? Que gente tuvo que morir para que él cambiara su opinión. Así que el poder de la NRA es un poder inmenso y la forma de poder combatir eso es traer reforma
a la forma de cómo la gente da dinero a las diferentes organizaciones. Porque muchas veces las personas no quieren hablar de esto, al menos que sean impactados personalmente. Así que tenemos que comenzar con quién está haciendo las armas y quién las está distribuyendo antes de comenzar a pasar leyes que vayan directamente a a los ciudadanos. Y tenemos que también trabajar con los jóvenes y la salud mental. La salud mental es muy costosa en este país y muchas veces los planes médicos no incluyen el costo de la salud mental. Así que esos son algunos de mis pensamientos. Yeah, I mean, it's not like we don't know what the solutions are. The solutions are out there. No es como We've que, just been unwilling to try them. no es como que no sabemos cuáles son las soluciones. Las soluciones han estado allá afuera, pero muchas veces no las queremos implementar. Así que no hemos estado dispuestos a tratar algunas de estas soluciones. Hay muchas investigaciones que nos hablan de algunas cosas que funcionan, ¿no? El CDC recomienda que algunas de las siguientes políticas que está basada en la evidencia, ¿no? Implementar leyes de permiso de compra en la que la posesión de armas se trate de la misma forma que tratamos una licencia de conducir. Las leyes de banderas rojas, ¿no? Que son las leyes que restringen la compra de armas de fuego a las personas que han sido acusados de abuso físico. Hay programas de intervención comunitario contra la violencia que brindan recursos de necesidad básica para quienes corren mayor riesgo de ser víctimas de la violencia. Hay leyes de prevención de acceso de niños y exigencia del- al- de cómo se guardan las armas. También hay que derogar las leyes de defender su posición, que aumentan el riesgo de violencia al validar el uso de las armas cuando otros son percibidos como una amenaza. Estas son algunas de las cosas que sabemos que funcionan, pero no hemos estado dispuestos a tratarlas. Yeah, and with that unwillingness, Y, y, find y con eso que no estamos dispuestos a tratar, a veces me pregunto si vamos a poder encontrar soluciones de el gobierno. No estoy dispuesto a darme por vencida todavía. Estoy dispuesta a seguir trabajando, pero me pregunto si necesitamos un movimiento de personas que sean entrenadas y capacitadas en la no violencia. Tenemos que más personas que crean en Dios. Tuve la experiencia de la maestra de tercer grado que me dijo que odiaba los simulacros del tirador activo que hacían en la escuela. Eh, la escuela cambió su táctica y contrató a una organización que vino y funcionaba de una forma que los niños podían manejar y responder mejor. Pero, ¿qué si como anabautistas cristianos aprendemos y nosotros somos los que salimos a la comunidad y empezamos a compartir este tipo de enseñanza
y luego avanzamos en el de abajo. it sort ¿Y of cómo started podemos with cambiar nuestra comunidad? to come to school and go into the Es, community. So tenemos I que wonder if tener there el are poder para ir a nuestras comunidades. ways of finding Tienen more que that we haber haven't tried más or done enough formas para nosotros, las personas de fe, responder a esta violencia. our question was asking about what some of the first things we could do in our No solamente trained in those lo que vemos en la comunidad, pero ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras comunidades, en nuestras ciudades? Sabemos cómo vamos a responder en nuestras iglesias si hay violencia en nuestra iglesia local. Yeah, this was really, really hard to answer for me. Esto es And, bien like, difícil para mí 2012, contestar. well, that was En el 2012, cuando pasó Sandy Hook, I remember having a conversation with my yo husband. me acuerdo tener una conversación con mi esposo. Doesn't bring reform. We don't know what will. This was a middle class Cuando estábamos comentando que si esto no hacía un cambio, no sé qué es lo que puede hacer un cambio. Y si esto no cambia, ¿qué es lo que va a cambiar? Y teníamos esperanza de que las cosas iban a cambiar y 11 años estamos en el mismo lugar o tal vez en un lugar peor. Verdaderamente yo no sé, en este momento no estoy segura, pero en este momento en lo que yo puedo pensar es cómo podemos tener esperanza para que podamos pensar en la seguridad para todos. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Y qué quiere decir si comenzamos a velar y a responder a las personas que son más vulnerables en nuestras comunidades para poder crear comunidades que respondan a las necesidades de todos? Estos programas que están basados en la comunidad, acceso a la salud mental en la comunidad, esas cosas van a ayudar. Pero algunas otras cosas no han cambiado después de tanto tiempo. Así que yo verdaderamente, yo no sé a veces. Thank you, all of you, for those Gracias responses. a todos por sus respuestas. And I think, Yo creo Sue, you're correct. I que think, Sue, tú estás we'll talk correcta about that maybe more at the end. y Where's tal the vez hope? Because hablamos más de that esto happens, al final, pero ¿dónde está nuestra esperanza? has to be the last time. Porque This can't continue to happen. muchas veces, We know that it cada will vez happen. que pasa algo, And when decimos, esto tiene que ser la última vez, esto no puede volver a that's pasar. where we're at this Y point. sin embargo vuelve So y I wanna, sucede. change the Así conversation. que quiero cambiar la conversación un poco. When we talk about Cuando hablamos, the things we wanted to talk about in terms of was una mental de health, las cosas que we queremos know hablar connection between es, sabemos que existe una conexión entre la violencia armada y el suicidio. ¿Cómo contribuye la accesibilidad a las armas a la prevalencia de los suicidios y qué medidas podemos tomar para reducir el aumento? Sorry, Johnny. Over half of gun-related deaths are suicide. Más de la mitad de todas las muertes por armas son suicidios y la mitad de los suicidios pasan con armas. Y el 90% el atento a suicidio con armas, las personas mueren. El 90% de los atentos a suicidio con armas, las personas suceden. Nuevamente vuelvo a decir, el que las armas son tan accesibles es una de las cosas más importantes. Pero algo claramente es el poder controlar
las armas porque hay demasiadas de armas There y are son muy accesibles. measures that we can talk about things like Hay, population density and so on. hay cosas que podemos hablar de cómo podemos controlar las armas, Regions. pero los suicidios están pasando en todas las áreas, en todas las regiones de este país. People that aren't well have access to guns. And Y es porque tienen it's not acceso, always because they're buying them. It's not always because tienen acceso a las armas. they're acquiring them legally. Y no es porque necesariamente van all over the place. y las compran, es que están por todos sitios y es muy fácil a las personas Really practical measures to reduce conseguir una arma. Necesitamos cosas que sean prácticas a lot of para que las armas no sean tan accesibles. solutions to Y hay muchas soluciones espirituales the también. efficacy of firearms and suicide and the Pero prevalence of firearms and viendo las suicide, estadísticas prevalence of suicide and gun de violence, suicidio y las armas, there needs to be a very concentrated parece, es algo que parece tan claro que lo que tenemos que hacer es poder how we address other controlar el To me, acceso that's job one. a las armas. Pero para mí hay otras áreas, pero esa es la más importante. Statistics that Johnny Yo had quiero shared repetir because algunas de esas estadísticas que Johnny dijo, to let it sink in. porque creo que es importante Gun violence. cuando hablamos de la violencia rarely de las mention armas. suicide. Muy pocas veces hablamos de suicidio. Say that there's a connection between gun violence Y cuando and hablamos suicide. que hay una conexión entre el suicidio y las armas, Gun violence lo que is queremos decir es que la mayoría de la violencia de armas dying at the hand of son guns, suicidios, involved in mass son shootings. en suicidio. La mayoría de las personas que están muriendo en las manos de las armas son personas vulnerables de enfermedades mentales que se están matando con armas porque son bien accesibles. El tratar con un suicidio con armas es una forma donde la mayoría de las veces las personas suceden. Hay otros métodos para suicidio donde las personas tal vez pueden cambiar su pensamiento, pero las armas eliminan todas las oportunidades. He tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que han intentado suicidarse y porque utilizaron un método menos letal, tuvieron una segunda oportunidad a la vida y están muy contentos de haberlo hecho. Las personas pueden recuperarse de el intento de suicidio, pero el hecho de que las armas sean tan accesibles le quita la oportunidad a muchas de esas personas. Cuando las personas con ideas suicidas tienen en mente un método y un plan para suicidarse, rara vez cambian a otro medio. Esto significa que cuando las personas tienen un plan para sufrir una sobredosis, no recurren a la corte o a la asfixia cuando se les retiran las píldoras de su cuidado. De manera, si podemos deshacernos de una arma o eliminar el acceso a ella, el riesgo de la muerte por suicidio cae grandemente. I just echo what's been said and Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. No creo que tengo nada más para añadir. About statistics. Cuando estamos hablando de las estadísticas, Come with Asian, yo perspective. quería traer la Really find that perspectiva de look una at persona data related to asiática, suicide and gun relations in pero, African American communities. pero he encontrado de que no hay mucha data Conversation acerca del suicidio entre las comunidades asiáticas. not enough of you. And, Y- this happens so many times. And Y so la gente dice que no hacen las investigaciones porque no hay muchos asiáticos. comments, and that is telling that we can't Y- be involved in some of these conversations because there's no adequate data. Y a veces eso quiere decir que los asiáticos no podemos ser parte de estas conversaciones porque no hay data, porque la gente no lo ha buscado. So very telling. And when we
Sue, eso es tan importante lo que has dicho. Cuando reconocemos las estadísticas y cómo eso impacta, y sabemos que eso impacta tu comunidad, pero no hay estadísticas para poder hablar acerca de eso. Eso no quiere decir que es un número insignificativo y que no es crítico. Muchas gracias por compartir eso. Cuando ustedes piensan de caminar al lado de las personas que, que están en riesgo en nuestras comunidades de fe, ¿qué, qué podemos ofrecer? I think churches are a great place to start. I think Yo creo que las iglesias es un buen community sitio that para empezar. are suffering with mental illness. Si ustedes tienen personas en su comunidad que están sufriendo con enfermedad I mental, think thinking particularly búsquenlos, in younger pongan sus manos alrededor de ellos, demuestren amor. pay attention to them, talk to them. But Las iglesias tienen que prestar atención, escucharles. I am also Yo, prepared to make a referral. yo reconozco que yo no soy un psicólogo, pero yo estoy listo para poder ayudar a las personas que tienen necesidad a hacer un referido para que puedan ir a un sitio donde puedan recibir la ayuda que necesitan. Hay que hablar con los padres para que si sus hijos necesitan ayuda, que ellos le busquen ayuda, y las iglesias deben de ayudar económicamente cuando las familias no tienen el dinero para poder pagar la salud mental. Para mí la comunidad cristiana es algo muy importante y me encanta mi comunidad cristiana, y ahí donde quiero estar, y quiero extender esta comunidad a todas las personas. Yo creo que es importante que los pastores, si no son consejeros profesionales, tienen que aprender a referir a las personas a donde puedan recibir esa ayuda, y hablar de que no hay nada malo de recibir ayuda mental, como muchas veces la sociedad nos dice. Tenemos que poder hablar acerca de estas cosas abiertamente. Y para añadir un poco más a lo que Johnny estaba diciendo, es importante que reconozcan lo que pueden hacer o no pueden hacer. Yo, yo sé que a veces uno no está muy seguro lo que puede hacer y no debe hacer. Y yo les recomiendo a las personas que busquen ayuda, que busquen entrenamiento. Existen entrenamientos para la prevención del suicidio, diseñados para que uno sepa cómo intervenir y apoyar a esas personas que corren riesgos. Las comunidades cristianas de todo el país tenemos que continuar organizándonos para poder hacer esto. Hay, 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 hay iglesias que ya están dando este tipo de entrenamiento, y yo verdaderamente les recomiendo a las iglesias que utilicen estos recursos que están disponibles. Sí, yo quiero añadir algo que yo aprendí cuando hablamos del suicidio y de la depresión y de salud mental. Que el hablar, el tener estas conversaciones, no quiere decir que las personas se van a suicidar porque estemos hablando. Tenemos que hablar de esto en las iglesias, tenemos que predicar desde el púlpito. Es importante que nuestras iglesias aprendan a ser vulnerables el uno con el otro. Y debemos de saber quiénes son las personas que tal vez tienen pensamientos de suicidio. I just wanted to also
Yo quería también enfatizar que las personas que vienen de culturas donde la salud mental es algo para uno sentirse avergonzado, abochornado, lo que yo trato de hacer es de tener una lista de consejeros, una lista de consejeros que hablan en español, consejeros que son asiáticos, y tener esa lista siempre lista para cuando yo veo algo, una necesidad de, y cuando hay gente que quiere aprender o está buscando información y no saben dónde ir, eso es una de las cosas que podemos hacer, tener ese tipo de lista. Yo quiero añadir a lo que Sue está diciendo, que esto es algo tan importante, pero cuando uno está en consejería y uno no tiene que estar hablando del sistema de las familias y por qué nuestros padres actúan de esta forma, porque es un consejero que entiende tu cultura. Eso crea algo muy especial en esa relación. Y hablo por mi propia experiencia. Y, y quiero también enfatizar que considerar la cantidad de suicidios entre las personas gay es importante porque las estadísticas es que el porcentaje de suicidio es mucho más grande y las estadísticas dicen que los jóvenes gay muchas veces hay más suicidio entre los gays cuando se quedan en la iglesia y hay menos si dejan de ir a la iglesia. Y es algo que dice, bueno, es algo que habla acerca de la iglesia, ¿no? Especialmente de los jóvenes trans. Yo quiero también decir que tenemos una historia que queremos a tener personas de diversas en el ministerio. Yo me pregunto si pudiéramos estar haciendo lo mismo para terapistas y jóvenes y personas que son gay, porque hay una necesidad muy grande para personas que sean gay para ser consejeros y trabajar con personas que tienen esos problemas. Y, y muchas veces las personas que están bien preparadas, que tienen su maestría, su educación, muchas veces son personas blancas y las personas de recursos bajos económicos o personas de color no tienen tanto acceso a la preparación como las personas blancas. Esto se siente como una conversación bien fuerte cuando estamos hablando de la iglesia y algunas de las cosas que han compartido, ¿no? Es un recuerdo, eso nos recuerda, ¿no? Que el darle la bienvenida a las personas no es lo mismo que las personas se sientan que son parte de la comunidad. Y es algo que es un trabajo que tenemos que continuar. Una de las preguntas que también entró de uno de los participantes es, es si están, saben de algunas iniciativas que han reducido el suicidio de los jóvenes. Bueno, yo dije anteriormente, ¿no? Que tener acceso a las almas es una de las formas que el por qué hay tanto suicidio. Yo creo que las leyes
rojas son muy importantes. Las leyes de bandera roja son leyes que restringen la compra de armas de fuego a las personas que han sido acusados de abuso, de violencia en su comunidad. Ahora, hace poco hubo un estudio en Indiana que por cada 10 armas que sean eliminadas de la sociedad, eso elimina un suicidio. Así que sí que si quisiéramos hacer un impacto, tendríamos que sacar cerca de 500,000 de armas todos los años de nuestra cultura. Y la verdad es que no está pasando en ningún punto cerca de esa cantidad. Y algunos estados usan mucho estas leyes, pero no todos los estados la tienen y algunos que la tienen no la usan. Y no es usada universalmente a través de nuestro país. Por ejemplo, en esta última tragedia en Maine, la persona había estado hospitalizada en Nueva York y en Nueva York no podía comprar una arma, pero en el estado de Maine pudo ir y pudo comprar la arma con la cual asesinó a 18 personas. Ahora, lo que sabemos también es que el aumentar el acceso a salud mental ayuda a eliminar o a reducir los números de suicidios. Pero eso no quiere decir que las ideas de suicidio se van. A veces hay que usar medicamentos para ayudar, a veces hay que crear un grupo de personas, una comunidad alrededor. Sue, I think we'll go to you. Vamos a ti. So I know I've been kind of the downer here, but I do have Yo some he estado, yo tal vez he sido la persona negativa, familiar with Homeboy pero Industries. quiero compartir 92 by algo, Greg Boyle. That algo bueno. in Los Angeles. Algunas personas Every time I tal heard vez it, I están, felt hopeless. saben el programa que el cura Father Boyle comenzó Because their motto en Los is, Ángeles, porque su modelo like a job. And I just Su love modelo that es que motto. ellos dicen que You know, nada para una bala provide como jobs un and trabajo. effective. Y es importante el poder ofrecer trabajos They have now a las personas. Este programa providing jobs like, lleva, they have bakery. lleva 31 años trabajando y siguen aumentando la cantidad de posiciones y de trabajos que tienen disponibles para las personas. En adición, también dan entrenamiento acerca de la violencia. El esposo mío ha sido uno de los entrenadores. Él estaba entrenando a un grupo de personas que tenían tatús por todos sitios, tatuajes. Yo creo que es importante que las personas sientan que son parte de una comunidad donde se sienten que son parte, donde sienten amor, sienten cariño, sienten apoyo. Y yo pienso, wow, eso es lo que queremos en la iglesia, ¿no? Es este tipo de comunidad donde podemos proveer recursos a las personas que les ayudan a desarrollar sus dones. Y la compañía esta, ¿no? Homeboy Industries, que trabaja con las personas que son de gangas, ¿no? Siguen proveyendo empleos a las personas.
Yo creo que mientras estoy pensando, yo creo que para esta próxima pregunta que voy a hacer es cómo podemos hablar, cómo podemos apoyar restricciones en la ley de armas sin tener que estar simplemente briefly earlier, eh, to reiterate again. enfocando a las personas Within de drug color. distribution and manufacturing, Como laws dije and anteriormente, lo enforcement on individuals. importante es And donde se hacen las armas say that if y la distribución. Hay que enfocar eso y no enfocar targeted en los individuos. for drugs, we could actually increase the problem. Si empezamos a enfocarnos solamente en los jóvenes de color, eso posiblemente va a aumentar el peligro y los problemas que hay con armas. Y a veces los policías son parte de esto, ¿no? Hay que empezar desde el principio y es quién está haciendo las armas y cómo se están distribuyendo las armas. I think this is really similar to the Yo war creo in a lot of ways. que esto es algo muy similar a la guerra en drogas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la guerra contra las drogas, mucha gente asumía que la mayoría de las personas eran personas de color, sin embargo, eran personas blancas. Esa no era la estadística, era que eran la mayoría eran las personas blancas que las personas de color. Y cuando vemos las estadísticas de la violencia de las armas, hay un factor que es muy importante y es más importante que asuntos raciales. Es que la mayoría de las personas que se están suicidando son hombres blancos de media edad. Pero cuando hablamos de la violencia de armas, también estamos hablando primordialmente de hombres. Son los hombres los que en su mayoría usan armas para el suicidio. Yo creo que a veces enfocamos en las personas de color que son muy violentas cuando eso no es cierto. Y verdaderamente las estadísticas dicen que son los hombres blancos. I would add, Yo le a little añadiría bit that, a esto when I'm talking with boys in youth group, que cuando yo estoy hablando con los jóvenes it is en la iglesia, almost 100% la, boys who are playing l- first-person shooter games la mayoría and video games. de las veces Almost son all of the girls and son los varones los que my están friends jugando are talking estos juegos de videos de donde la gente se mata el uno ask them to. al otro y muy pocas veces las muchachas that happen juegan estos juegos in the military. y They have been funding those first-person shooter games. eh, 12 to 17-year-old boys. mucha gente no sabe que I would agree lo- to be el ejército ha estado auspiciando y apoyando financieramente estos juegos de video de violencia. Gracias a todos por sus respuestas. Nuevamente, pensando en la conversación que hemos tenido esta noche, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Dónde ustedes ven fe y esperanza en esta conversación? In Philadelphia, we had some action En, that en, helped en, shut en, down en a Filadelfia, gun shop called Colosimo's Gun Shop. en Filadelfia hubo una acción que el resultado fue que pudimos cerrar una tienda de armas y, y era una tienda de armas donde la mayoría de las armas que estaban matando a gente en Filadelfia
venían de esa tienda. Yo encuentro fe y esperanza en el poder de la comunidad y yo creo que el Espíritu Santo está ahí. A gridlocked Congress influenced by Cuando powerful pienso en un Congreso que es influenciado I really do por believe estas compañías grandes, lobbyists pero don't yo verdaderamente creo que al fin y al cabo, If the community estas really compañías no son los que votan y eligen and be united about a los políticos, si nuestras comunidades se unieran y se comprometieran a parar esta violencia, hay mucho que podemos hacer. Aún cuando siento a veces tristeza y a veces me siento que no tengo esperanza, aún creo que si nos organizamos juntos, el poder de la comunidad con Dios puede combatir cualquier cosa y puede resultar victorioso. Yo creo que en la comunidad hay poder. Yo quiero decir, Lorraine, que yo era parte de esa, yo fui parte de ese grupo en el 2008 que cerró esa tienda de armas y es algo que me trae muchos recuerdos. Este movimiento, son las personas hablando. Y eso era solamente una tienda, pero fue algo significativo. I have the coolest job ever. Yo tengo el mejor trabajo. Soy un terapista y puedo bregar y estar con personas y ver la sanidad en su vida. Y a mí lo que me da esperanza son mis clientes que toman el riesgo de venir a buscar ayuda y piden ayuda. Y cuando las personas hacen eso, las personas pueden y se mejoran. Y si ustedes conocen a personas que están sufriendo, que tienen problemas mentales, quiero recomendar que les ayuden y los animen a que busquen esa ayuda, porque en la ayuda hay esperanza. Hay esperanza y las personas pueden encontrar sanidad y pueden tener muy buenas vidas. Y eso es lo que me da esperanza. I found hope this year in our Yo Education Bible School. este año vi esperanza en nuestra escuela bíblica de verano. Levantamos dinero y recaudamos dinero para la organización que coge las armas y las derriten y las convierte en instrumentos para el jardín. Y hablamos con los jóvenes y con los niños. Y uno de los niños, cuando estaba bien emocionado, de momento dijo que esto es el jubileo es lo mejor, es mejor que Halloween. Compartimos con la congregación acerca de la escuela bíblica de verano y los adultos en la iglesia expresaron que estaban muy satisfechos y muy contentos que pudimos hablar y enfatizar el asunto de la violencia de las armas en la sociedad. Así que como una iglesia, creo que ir y tener esas conversaciones aún con niños es importante y eso me trajo esperanza y me da fe. Yo también encuentro esperanza en las historias que no se convirtieron en realidad, ¿no? Historias porque hubieron personas que ayudaron a otras personas y pudieron parar
una desgracia antes que sucediera. Eso me da esperanza. Y cuando escucho de estas historias de las cosas que personas hicieron, que ayudaron a parar un acto de violencia, porque ayudaron a una persona, aun cuando otras personas, los maestros y otros no lo habían visto, estas personas lo vieron y intervienen. Y cuando escucho esas historias, me da esperanza. Es a veces es trágico y nos sentimos totalmente consumidos cuando vemos estos actos de violencia, pero muchas veces no escuchamos las historias de cosas que detuvieron o pararon estos actos. Pero yo siempre voy al libro de Isaías, donde somos instrumentos. Y cuando nos hacemos las preguntas como cristianos y pastores, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? ¿Qué es lo que debo estar haciendo? Y la palabra nos dice que somos llamados a crear una comunidad con una fundación de paz. Y es importante que estemos recordándonos el uno al otro. Y tenemos que confiar y tener fe que al final Dios va a tener éxito. Gracias, gracias por todas estas palabras de esperanza. Y gracias a cada uno de ustedes por esta discusión de un tema difícil. Quiero exhortar a todos los que han participado que vayan a nuestra página web, donde tenemos muchos de estos recursos. Si tienen algunas preguntas, por favor, se pueden comunicar conmigo. Este webinar, la grabación va a estar en esta página web. Muchas gracias a todos nuestros panelistas y les deseo a todos ustedes una buena tarde o una buenas noches y que se cuiden. Muchas gracias. Adiós. Gracias. De nada. Thank you so much. Thank you.